Nosotros somos de Grupo 6 y nuestro tema es los precios. Mi nombre es Nicole de Llanón y yo les voy a hablar acerca de los conceptos generales. Bueno, para comenzar, nosotros acostumbramos a utilizar tres términos diferentes para referirnos a la misma cosa. Y estamos totalmente equivocados. Estos términos son costo, precio y valor. El costo hace referencia a lo que nosotros gastamos en la fabricación y elaboración de nuestro producto. Precio es justamente aquello que encontramos en el producto. Es lo que nosotros recibimos por la venta de nuestro producto o servicio. Y también, es decir, es del costo más nuestra ganancia. Por último, vamos con el valor. El valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar por tu producto. Pero para entender esto de una mejor manera, vamos a ver un ejemplo. Esta botella de agua en este momento tiene el precio de $1.50, pero de seguro que en el desierto no sería así. ¿Por qué? Por el valor que nosotros le estamos dando. Y es justamente por esto lo que le va a llevar al cliente a ofrecer un precio mayor. Establecer el precio de nuestro producto o en nuestro servicio es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si es que nosotros establecemos un precio demasiado alto, tendemos a caer en la competitividad. Es decir, van a existir varias empresas que estén ofreciendo el mismo producto a un mejor precio y esto nos va a llevar a perder clientes. Pero también si es que nosotros establecemos un precio demasiado bajo, vamos a perder dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución está en que si es que el cliente percibe que el valor es menor que el precio, primero de seguro no comprará tu producto. Pero si es que el cliente asimila que el valor es mayor que el precio, de seguro lo hará. El índice de precios es un valor estadístico que refleja la evolución de los precios en una economía durante un periodo de tiempo. Es decir, mide qué tanto han subido o bajado los precios de determinados productos en una determinada cantidad de tiempo y en un determinado lugar. Ahora el IPC, este es el índice de precios del consumidor. Es un índice económico en donde se valoran los precios de un determinado conjunto de bienes o servicios de una canasta predeterminada por el Estado y en base a esto se sacan varias estadísticas. ¿Cómo se calcula el IPC? Para calcular el IPC tenemos 4 pasos. Primero se identifica la canasta, se hallan los costos de la canasta, se elige un año base del precio de la canasta y se dispone a calcular el IPC mediante la fórmula el precio de la canasta o los bienes de la canasta sobre el precio del año base de la canasta por 100. Con esto podemos sacar varias estadísticas de los precios de un determinado país en una determinada línea de tiempo y podemos hasta calcular la inflación. Mi nombre es María Soledad y yo les voy a hablar acerca de la inflación. Es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida de valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Las principales causas son el incremento del consumo, en donde la demanda se incrementa, así que los precios suben. La moneda nacional se debilita, por ende, los ciudadanos pierden la confianza en la misma y exigen más moneda a cambio de los mismos bienes. La materia prima o mano de obra se encarece, entonces las empresas suben los precios. En consecuencia tenemos al crecimiento de la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo. En mejores palabras, el valor de la canasta aumenta. Por ejemplo, si antes comprábamos la canasta necesaria para el hogar en un valor de $15, con la inflación el valor de esa misma canasta es de $20 o $25. En Ecuador, en la década de los 90, se vivió una crisis económica, social y política. Ecuador atravesaba un conflicto militar con Perú hasta 1995, que implicaba un importante gasto de recursos públicos. Para financiar la guerra con Perú, se emitió deuda pública que en 1998 se terminó monetizando parcialmente. Por ende, la moneda sufrió varias devaluaciones en el periodo. Empezaron a subir los precios ya que la ciudadanía no confiaba en la moneda. Toda la población retiraba sus ahorros de los bancos, lo cual llevó al feriado bancario.
Por último, la moneda perdió la confianza de la población, por lo que comenzaron a utilizar el dólar americano como moneda de respaldo de los ahorros en lugar del sucre, por lo que se dio el dólar americano. Se usó antes del año 2000 en el que oficialmente se dio la dolarización. Primero, vamos a dar la definición de deflación. La deflación es el fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada y prolongada del nivel de los precios de bienes y servicios. Por lo general, la deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación, toda vez que una caída de la demanda significa una caída general de la economía. Causas de la deflación. La deflación se produce cuando la oferta de bienes y servicios de una economía es superior a la demanda. Las empresas se ven obligadas a reducir los precios para poder vender la producción y no obligarse a acumular stock. Este desajuste entre oferta y demanda puede venir por dos causas, que es la demanda insuficiente y el exceso de ofertas. Cuando hablamos de demanda insuficiente, es cuando se dice que un producto o servicio tiene poca demanda. Supone que se vende poco porque hay poca gente que lo quiera o lo necesite. El exceso de oferta es el exceso de demanda que en una situación en la que un precio dado a la cantidad que desean comprar los consumidores es mayor al stock ofrecido por los vendedores. La deflación en los años 30 en el Ecuador. Desde la creación del Banco Central del Ecuador en agosto de 1927, Ecuador tenía un régimen de convertibilidad de 5 sucres por dólar. Cuando arrancó la convertibilidad teníamos una oferta monetaria ligada a las reservas internacionales, que durante un periodo decayó casi por la mitad. El problema grave es que con la crisis de Wall Street, que arrancó en el año 1929, también arrancó una constante caída de divisas del país por dos razones. Una, por la balanza comercial negativa, y la otra, muchas divisas salieron en busca de seguridad, pues el mundo confiaba en monedas más fuertes, en este caso el dólar. En este periodo de la deflación en el Ecuador, los precios cayeron casi más allá de un 33%, por lo cual se ve en el gráfico mostrado. En las circunstancias de la convertibilidad perdió aranceles y decretó el Supremo presidente Alfredo Baquerizo Moreno, que fue eliminada en 1932, comenzando con el fin de la deflación. Buenos días a todos. Mi nombre es Emilia Barzallo y hoy les estaré hablando un poco sobre lo que consiste la regulación de precios. La regulación de los precios consiste en un mecanismo por el cual el gobierno podrá implementar o imponer montos determinados a los precios de los bienes y a los servicios en un mercado. ¿Cuál es la finalidad de la regulación de los precios? Tiene como finalidad mantener la disponibilidad de bienes y de los servicios que van a ser destinados a los consumidores. ¿Qué se puede evitar con la regulación de precios? Se puede evitar aumentos de precio durante crisis o escasez. Además, se va a garantizar beneficios de ciertos productores de productos básicos por medio de los subsidios. Entonces, con esto podemos decir que el gobierno tiene la capacidad de implementar la fijación de precios y la limitación a través de precios máximos y precios mínimos. ¿Cuándo se utiliza la fijación de precios? Se utiliza cuando los precios de una economía se vuelven demasiado volátiles. Además, cuando el gobierno quiere dar estabilidad económica. ¿Qué problema surge por la regulación de precios? El problema central es que al no poder variar los precios, porque obviamente quedaron fijos por el Estado, cambian las cantidades. El precio mínimo consiste en que el gobierno determina que un bien debe tener como mínimo un precio determinado. ¿Qué pasa si el precio que determina es menor al del equilibrio? En este caso no pasa nada. ¿Por qué? Porque el gobierno determinó que
un mínimo precio determinado. ¿Qué pasa si el precio determinado por el gobierno es mayor al precio del equilibrio? En este caso, se va a provocar una caída de la demanda y va a aumentar la oferta, provocando así una sobreproducción. El precio máximo consiste en que el gobierno va a determinar que un bien debe tener como máximo un precio determinado. ¿Qué pasa cuando el precio que se determina por parte del gobierno es mayor al equilibrio? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el gobierno ya determinó como un máximo un precio determinado. ¿Qué pasa si el precio determinado por el gobierno es menor al precio del equilibrio? A ver, aquí en este caso causaría una caída en la oferta y la demanda aumentaría. ¿Qué provocaría esto? Que haya desabastecimiento en el mercado.